En Estadio Azul es muy importante la opinión de nuestra comunidad, por eso es que vamos a estar reaccionando a los mensajes del chat del tercer tiempo de América 0, Millonarios 0, así que mil gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, no se pierdan nuestras transmisiones y sobre todo, muchachos, no se olviden del pulgar arriba a esta transmisión, muchachos, no se olviden de eso, que un like no enriquece ni empobrece, pero harto que sí nos ayuda a seguir creciendo. Gracias a todos ustedes que nos han brindado el apoyo y el respaldo. Así que vamos a comenzar con Wilmer Caicedo, que dice: jugaron bien, pero no sé por qué no le dieron de afuera, desde afuera. Yo estoy de acuerdo. Millonarios debió aprovechar más la cancha mojada. Habían jugadores que se estaban resbalando, habían jugadores que estaban sufriendo mucho la cancha, y más cuando se supone que el balón se hace mucho más liso cuando el terreno de juego está mojado, porque en Cali llovió muy duro antes del partido. Entonces es bastante particular que Millonarios no haya ensayado esa fórmula. Es bastante particular que Millonarios no haya querido ensayar esa fórmula. Es cierto, eso es verdad. Dice RFQB: el partido de hoy fue al comienzo como cuando uno ve a una mujer bonita de lejos. ¡Wow! Una sirena. El segundo tiempo fue ver a la mujer de cerca. Sí, una sirena, con cuerpo de mujer y cabeza de bagre. Fatal. Pues es que yo no llegaría a ese extremo, pero sí diría que Millonarios en términos generales en todo el partido le faltó ataque. ¿Sí? En todo el partido. No nos podemos llamar engaños. 2 tiros en el primer tiempo no se puede compadecer de un equipo que sea un mare magnum de ataque. No. Millonarios tiene una deuda pendiente y es el ataque. Millonarios tiene una deuda muy grande, y es cómo hallar fórmulas para poder llegar al arco contrario, mejorar el último cuarto de cancha para poder generar peligro, porque no podemos depender de la efectividad. Hay que buscar llegar más constantemente al arco contrario, crear esas fórmulas, esas vías de penetración para poder vulnerar una defensa. Entonces tenemos que generarlas, eso es verdad. Dice Guillermo Hernández Torres: Cataño dejó de ser el gran generador, no ayuda en defensa, debe seguir en la banca. El tema de Cataño está preocupando mucho. El tema de Daniel Cataño está generando mucha preocupación, porque es un jugador que no se le ve que esté mentalmente en el equipo. No se le ve que está mentalmente en el equipo. Físicamente no sabemos qué le esté pasando, qué le esté doliendo, cómo esté de la lesión. No sabemos qué le esté pasando, cómo está trabajando. Pero la cancha, lo que nosotros vemos como hinchas en la cancha, retrata que es un hombre que no tiene en este momento la confianza ni la mentalidad puesta para poder darle lo mejor de su fútbol a Millonarios. Conocemos las capacidades de Daniel Cataño, nosotros no dudamos de ellas, pero estamos en este momento con un gran interrogante, y es saber por qué el bajón futbolístico de este jugador, que no se ha podido recuperar de las lesiones, o qué le esté pasando, o qué le estén diciendo, o qué está pasando allá adentro, si es el técnico que lo tiene aburrido a él, o algo está pasando con él que no está dando la talla, ¿sí? Si es el tema físico, hermano, revísese. Si es el tema mental, Millonarios creo que tiene por ahí un psicólogo. Hágase revisar. Sabemos que Daniel Cataño es un hombre líder en el lado espiritual del equipo, pero de vez en cuando también un psicólogo no está de más consultarlo.
Dice aquí Nicolás Aldana, González se equivoca con los cambios. Los pelados estaban presionando la salida del América. ¿A qué entró Cataño con Jordana? Este es un gran interrogante, ¿sí? Cataño no estaba para el partido. No estaba. Cataño no estaba. Y Jordana, pues listo, Jordana se sabía que Jordana podía ser un revulsivo importante para Millonarios. Algunos lo pedían de titular, no lo veo para eso, lo veía más como un revulsivo. El revulsivo estaba dado para que Millonarios tuviera el balón, para que se defendiera con el balón, pero no pudimos tener el balón. Entonces, cuando no pudimos tener el balón, se veía que Millonarios estaba prácticamente jugando con uno menos porque Cataño no estaba aportando mucho. Entonces, ahí está uno de los grandes problemas, que David González hace los cambios, pero los jugadores tienen que poner de su parte para poder desempeñar la labor que el técnico les manda. Porque qué gracia meter a Cataño y este no reacciona. Entonces, ¿en qué pitos toca? ¿Qué pitos está? ¿Sí? Dice José Romero, dejó al mismo tiempo a Ruiz y a Cataño. Analicen esto, por favor. Desde mi modesto punto de vista, fue positivo. Fue positivo porque Daniel Ruiz demuestra que puede tener tanque para los 90 minutos. ¿Sí? Fue positivo porque Daniel Ruiz mostró actitud de sacrificio, por más que en ataque no haya producido tanto. Daniel Ruiz se puso el overall, se sacrificó, lo aplaudimos, pero Daniel Ruiz debe darnos fútbol de ataque, debe ser capaz de generar fútbol ofensivo. Y si ustedes se ponen a ver, Daniel Ruiz, los pases los que hacía eran hacia los costados. No estaba generando fútbol de ataque, no estaba haciendo pases profundos, ni a Neisser, ni a Marimón. Siempre buscaban o a Kevin, o a Sander, o a Arévalo. A alguno de los tres los buscaba, pero no estaba haciendo un fútbol hacia adelante. Hay que darle hacia adelante, Daniel. Hay que darle hacia adelante. Le aplaudimos el sacrificio, todo muy bueno eso, chévere. Pero hay que darle hacia adelante, hermano. Hay que darle hacia adelante. Y lo de Cataño, hombre, lo de Cataño sí está empezando a preocupar bastante. Lo de Cataño está muy crudo su nivel de juego. Y sobre el papel de Cataño y Ruiz han jugado juntos muchas veces. Y en el campo de juego el anterior técnico los tuvo en el campo muchas veces. Pero los ha tenido en puntos distintos. A Daniel lo tenía por la izquierda, a Cataño lo tenía por derecha, a McAllister en la mitad. Entonces, que Cataño y Ruiz sean los que estén en este momento jalonando la creación del equipo es una buena idea que se puede implementar contra equipos de local, ¿sí? Cuando tenemos laterales que pueden ser profundos para que Ruiz y Cataño puedan estar jugando en la mitad y para que Millonarios pueda tener un juego exterior eficiente, ¿sí? Yo la vería así, que serviría esa fórmula más constantemente contra equipos que se pueden encerrar, pero teniendo jugadores que puedan romper por fuera, ¿sí? Dice Ricardo Mbacía, esto es toda del tacaño de Serpa. No reforzó el equipo, fuera Serpa de Millonarios. Es que a ver, a Millonarios y al Real Madrid hicieron exactamente lo mismo en este semestre, ¿sí? El Real Madrid se le lesionó a Álava, no trajeron a nadie. Se le lesionó Militao, no trajeron a nadie.
Se le retiró Toni Kroos, no trajeron a nadie. Y así por el estilo. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer el técnico Ancelotti? Buscar fórmulas dentro del mismo equipo y darle salida a los canteranos, concretamente a Raúl Asensio, al central. Millonarios, lesionado Cataño, lesionado Falcao, Jordana, Castro, McAllister, Vargas. Pues ¿qué ha tenido que hacer? Echarle mano a la suplente. Y la suplente pues le está sacando la cara al equipo, contrario a lo que pasa con el Real Madrid, ¿sí? Porque pues los resultados están ahí al menos en la tabla, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene un carro, por más fino que sea, y las piezas se desgastan, pues ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Hacerle el mantenimiento, cambiarle esas piezas. No puede seguir manteniendo las mismas piezas dañadas en el carro porque el carro se le termina de dañar. Entonces, a los equipos les pasa exactamente lo mismo. Si los equipos no tienen un aire nuevo, un refuerzo, pues tarde o temprano el colectivo va a entrar a menos, porque no hay un solo jugador de fútbol que tenga un nivel constante siempre. Ni Messi lo ha tenido, y nosotros hemos visto a Messi que ha tenido sus puntos bajos. Entonces hay que ver que Millonarios en este momento está, ahí sí como el cuento, haciendo lo que puede con lo que tiene, ¿sí? Hay que ver qué es lo que pasa más adelante, ¿sí? Dice JCMJ Embajador 78. Este torneo en los partidos de todos contra todos no le ganamos a ninguno de los grandes. Espero que en los cuadrangulares finales el equipo muestre otra cosa. No podemos terminar metidos atrás siempre. A ver, en los cuadrangulares es un torneo distinto, ¿sí? Lo que importa es que el equipo llegue con una curva ascendente en los cuadrangulares. Si Millonarios no llega con una curva ascendente, la vamos a ver bastante complicada, porque comúnmente los equipos que llegan con una curva ascendente en su ritmo de juego, en su idea de juego, en sus resultados, son aquellos que terminan llegando a la final. Y los ejemplos los hay por montones. Porque aquí en el fútbol colombiano solo se requiere una rachita. 8 o 10 partidos bien jugados y a la final llega. Y incluso puede llegar a ser campeón. Claro, han habido excepciones. El Millonarios del 2023 cabalgó todo ese campeonato. Lo cabalgó, hay que decirlo, lo cabalgó, que la idea de juego en Millonarios empezó a ser pragmático, listo, se le compró la idea a Gamero y con esa idea de Gamero se hizo campeón, listo. Entonces ahí Millonarios, de los poquitos casos que no hizo falta tener esa racha, pero comúnmente hay que tener esa racha, ¿sí? Entonces, hay que ganarle al que esté enfrente en los cuadrangulares, sea el que sea. El año pasado lo vimos nosotros. No le ganamos al Bucaramanga aquí en el Campín. Terminó clasificando a la final. No le ganamos al Pasto en el Libertad de Pasto. Terminó clasificando otro equipo a la final. Al que sea, hay que ganarle. Al que sea, hay que ganarle. ¿Sí? Vean el caso del equipo campeón el año pasado. En los cuadrangulares. Sacó 6 puntos contra Santa Fe. Sacó 6 puntos contra el Pasto. Y uno solo contra Millonarios. Y ese punto que le sacó a Millonarios lo clasificó a la final. Entonces, hay que buscar ser fuertes para ganarle al que sea en las finales, sea Nacional, sea el Pasto, sea Águilas Doradas, el que sea que esté enfrente,
Millonarios tiene que llegar fuerte para poder ganarle y llegar a la final. Al que sea, al que sea, al que sea. Dice Gustavo Ortega, de todas formas es un reto el no tener la nómina completa, al no tener la nómina completa me imagino, el no tener la nómina completa y más pensando en las finales. Ojalá los juveniles nos den una sorpresa bien en los cuadrangulares, para bien en los cuadrangulares. Esa es la esperanza, la ilusión es esa, ¿sí? Que tener un equipo joven, dinámico, fresco de piernas, que no tenga la fatiga de otros equipos que estén disputando torneos internacionales con más viajes, con más estrés, con más responsabilidades, que Millonarios pueda aprovechar esa ventaja, ¿sí? Porque pues la final del campeonato se va a encontrar con unos equipos que van a tener que decidir por el torneo internacional o por la liga. Y ahí es donde ellos van a tener que buscar decidirse, y ahí pueden dar una serie de ventajas. Y Millonarios tiene que aprovechar eso. Porque miren, si Millonarios llega y presenta un planteamiento como el que hizo contra Nacional, en los cuadrangulares es para patearlos a todos. Y principalmente al técnico, ¿sí? Si Millonarios no aprovecha el papayazo en los cuadrangulares como el que se presentó contra el América, de no poder avasallarlo, de no poder atacarlo, de respetarlos mucho, no vamos a llegar a ningún sitio. En las finales hay que tener ambición y hay que tener hambre, hay que tener sed de triunfo. Dice dice JCMJ Embajador 78, y ya va siendo hora de que Navarro despierte y aproveche la oportunidad, porque tiene bastantes errores en defensa y sus compañeros le están llamando la atención. Hoy fue Arias a quien le recriminó. Yo creo que Sander Navarro va a tener que mejorar mucho en marca, y ese fue uno de los principales detalles que tuvo cuando inició, ¿sí? Que era un jugador que daba ciertas ventajas en marca. Y me llama la atención que Gamero, siendo un lateral derecho, ¿sí? No haya sido capaz de trabajarlo, de indicarle cómo se tiene que mover, ¿sí? A mí me llama mucho la atención eso. Pero bueno, ya el pasado es pasado. En este momento es el de David González, que tiene que buscar cómo mejorar a este jugador, ¿sí? Cómo corregirle esos detalles para que pueda ser titular y pueda tener una notoriedad importante en Millonarios. Para mí, el titular tendría que ser Elivelton Palacios, por lo que le puede aportar a Millonarios en ataque, ¿sí? Por lo que le puede aportar a Millonarios en ataque, porque necesitamos producir fútbol desde atrás, y tener un lateral de flecha larga le garantiza a Millonarios poder generar fútbol por los costados, especialmente por el lado derecho, que es donde pues Millonarios no ha producido tanto fútbol desde atrás, ¿sí? Dice Carlos Castro, mientras hubo condición física, hubo presión y anticipos. Faltó ajustar la marca del extremo sobre Candelo, mejorar en hilvanar progresión en ataque para penetrar la defensa contraria. Lo que dice Carlos es cierto, ¿sí? Mientras que hubo condición física, hubo presión. Millonarios dejó por momentos jugar mucho al América, especialmente en el segundo tiempo. En esos últimos 10 minutos dejó que pelotearan bastante a Millonarios, y pues eso no se puede permitir. Eso Millonarios tiene que mejorar eso, porque no podemos ser bombardeados a cada rato, ¿sí? Tenemos que ser constantes en la marca de los costados para que Millonarios pueda tener una solvencia defensiva importante, ¿sí? Lo que a mí me preocupa son las pelotas paradas. Millonarios ayer contra el América perdió las pelotas paradas, ¿sí? Y afortunadamente
los cabezazos los tapó Montero o fueron desviados. Pero Millonarios perdió las pelotas paradas con el América. Tanto los tiros de esquina como los tiros libres de costado, Millonarios tuvo problemas. Entonces hay que ajustar las marcas, hay que trabajar más en el hombre contra hombre, hay que buscar sobre todo no cometer tanta falta en zonas estratégicas del campo si no tenemos una buena marca en el área. Entonces, si no tenemos una buena marca en el área, pues procuremos que no llegue el balón allá, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces los dejamos aquí en la caja de comentarios. Expresen sus opiniones. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, no se pierdan nuestras transmisiones. Muchachos, nos vemos en la próxima. Muy amables.